Amados hermanos, la iglesia del Señor es arrebatada. ¿Qué pasará después de que la iglesia del Señor sea arrebatada a la presencia del Señor? La Biblia nos enseña en estos temas doctrinales que el Señor levantará su iglesia, la iglesia serán arrebatados vivos, los que estemos vivos, y los muertos que murieron en el Señor serán levantados al cielo y en el aire se encontrarán con Él. Hablo de primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia. El mismo apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 12, del 1 al 6, habla de que él fue arrebatado a donde vio cosas que no es lícito al hombre explicar. ¿Qué pasa después de que la iglesia sea arrebatada? ¿Qué pasa después de que estemos en la presencia del Señor? La Biblia nos presenta dos eventos muy importantes. El tribunal de Cristo nos presenta la Biblia. Y una de las personas que más enseña de esto es el apóstol Pablo. Por eso yo tomo la Biblia como referencia, la palabra de Dios. Quiero leer del capítulo 14, en su versículo 10 de la carta a los Romanos, dice la palabra del Señor de esta manera. Y si usted ve, voy con la Biblia en mano. Dice la palabra del Señor: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Ahora veamos lo que dice segunda de Corintios, en su capítulo 5, en su versículo 9. Voy a leer 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El primer evento que la iglesia va a tener cuando ya haya sido arrebatada a la presencia del Señor va a ser el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es un lugar donde los cristianos van a recibir el pago. Colosenses habla de las recompensas. Va a ser un lugar donde usted, como un cristiano, va a recibir el pago por sus obras que hizo en la tierra. Allí va a ser premiado usted por qué las hizo, cómo las hizo. Porque dice la palabra del Señor, y se lo vuelvo a leer en 1 Corintios capítulo 4, en su versículo 5. Voy tomando la Biblia, aquí la tengo en mano. 1 Corintios capítulo 4, en su versículo 5 dice la palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. 3 textos bíblicos le he leído de la palabra del Señor, donde el Señor nos habla de presentarnos delante de Él a ese tribunal. Aquí en este tribunal, mis amados hermanos, no va a estar en juego su salvación. Usted ya va a estar salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiera Dios que todos estemos delante del Señor. ¿Qué es lo que el Señor va a juzgar? Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en su versículo 5 que leíamos. Va a juzgar las intenciones de nuestro corazón. Él sabe por qué hacemos las cosas. Él sabe por qué no hacemos las cosas. El Señor conoce nuestros corazones y sabe el impulso que tenemos al hacer las cosas delante de su presencia. Allí
se van a presentar solo los cristianos o la iglesia del Señor, la novia del Señor, solo los cristianos que fueron aptos para entrar al reino de los cielos a través de esa venida de Cristo, donde dice el apóstol Pablo, se encuentra con la iglesia en las nubes y pasa a esos eventos maravillosos que Dios tiene preparado para premiar a su iglesia. Voy a ponerle un ejemplo muy claro de esto, cómo es. Cuando usted va a una graduación, todos los alumnos se gradúan, pero siempre van los alumnos, el mejor alumno en la excelencia, el mejor alumno en sus calificaciones, el mejor alumno en comportamiento, y todos llevan un premio, una recompensa. Así va a ser, ese ejemplo le pongo yo, así va a ser cuando nosotros nos presentemos delante del Señor. Cada uno va a recibir su trabajo, su recompensa por su trabajo. Ahora estoy hablando del tribunal de Cristo. Le he hablado y le he enseñado de 3 tribunales: el juicio en el trono blanco, el juicio a las naciones y el tribunal de Cristo, que es el que todos los cristianos se van a presentar delante de él. Hoy tenemos nosotros los cristianos que saber y darnos cuenta por qué hacemos las obras, qué nos mueve. Porque si usted recuerda, el versículo 5 dice que Dios va a premiar porque Él conoce los corazones. Se lo vuelvo a leer. 1 Corintios capítulo 4 en su versículo 5 dice la palabra del Señor. Se lo vuelvo a leer para la gloria de Dios, porque esto es muy importante, que nosotros como cristianos sepamos estas cosas hermosas que Dios nos hace. Dice, así que no juzgues antes, dice la palabra, así que no juzgues antes de tiempo hasta que venga el Señor. Oiga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. ¿Con qué intención hace las cosas dentro de la iglesia? ¿Cómo anda siguiendo al Señor? A mí me da realmente... Hay unos predicadores que predican tan lindo y que te llevan al amor de Dios, pero te das cuenta que por venir a predicarte un culto te cobran $1,500, $1,000. Escuchaba a un predicador que estos también se van a presentar al tribunal de Cristo. Yo creo que no, si no se arrepienten de eso, yo creo que va a ser difícil que entren al tribunal de Cristo. Yo creo que no van a estar presentes si no se arrepienten. Esos predicadores que pactan, que trae tu dinero, que venga pactemos, que Dios dijo, habla conmigo. Yo creo que estos predicadores difícilmente van a estar en el tribunal de Cristo, porque aquí va a estar la iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia del Señor, hablo de aquel que está luchando con un corazón sincero por alcanzar las bendiciones de Dios y por alcanzar su misericordia y su salvación. Dios mismo dice, le dará alabanzas a su pueblo. Dios mismo dice, le dará alabanzas a toda aquella persona que ha hecho las cosas correctamente. ¿Con qué impulso hace las cosas? A mí me da lástima, de verdad les digo, esas personas que andan buscando justificación en la Biblia para algo que no quieren hacer dentro de la iglesia. Y casi siempre justifican su manera de pensar sobre una realidad bíblica que Dios da. Le voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas, muchos dentro de la iglesia que no diezman.
y caminan buscando textos bíblicos o quien esté de acuerdo con lo que ellos piensan. Me dan lástima, de verdad le digo, una lástima, un sentimiento así, como una lástima que digo yo, pudiendo hacer las cosas correctamente, andan buscando la justificación. Me dan lástima esos cristianos que son caciques de la iglesia. Son de la corriente buena, de la buena doctrina, practican la buena doctrina, practican el buen amor de Dios, pero se vuelven como caciques dentro de la iglesia, que el pastor, que el miembro, que la iglesia tiene que hacer lo que ellos dicen. Lástima por ti si eres de eso. Si no te arrepientes y te salvas y sos arrebatado, ya te voy a decir lo que Dios te va a decir. Ya te voy a decir. Dice que cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a recibir el pago de nuestras obras. Y vuelvo a leer Segunda de Corintios capítulo 5 en su versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Está viendo? Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Unos en el trono blanco, otros en el juicio de las naciones y la iglesia ante el tribunal de Cristo. Por eso Dios tiene establecido los juicios, cómo nos va a ser juzgado toda la humanidad. El que sea del Señor y sea arrebatado en la iglesia del Señor, pues va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Allí no está en juego tu salvación, ya estás salvo. Ya estás salvo. Pero a lo mejor llegan allá buscando protagonismo y se van a dar cuenta que el Señor va a llamar tal vez al más humilde, al más sencillo, aquel que no tomaste en cuenta en la iglesia, aquel que fue fiel en lo poco, que estuvo de rodillas orando para que tu mensaje llegara con amor a un pueblo, que estuvo de rodillas ayunando, que estuvo de rodillas pidiéndole a Dios, que tú pocas veces lo tomaste en cuenta como un líder de la iglesia, porque siempre has querido usar la vanagloria dentro de la iglesia, sentirte que lo que tú haces y dices es el sacro, santa voluntad de Dios, y no es así. Habemos muchos cristianos que creemos que lo que nosotros decimos y hablamos en la iglesia es la voluntad de Dios. El Señor dice: mis pensamientos no son los pensamientos del hombre. Mis caminos no son los caminos del hombre. Estoy citando Isaías 55, versículo 7 y versículo 8. Dice él: como están tan altas las estrellas y las nubes, así están de alto mis pensamientos y mis caminos del camino del hombre. El hombre dice en su insensatez, dice la palabra del Señor, que Dios está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, y no es así. Dios premia tu corazón y el amor con que tú haces las obras. Todos vamos a presentarnos a un tribunal. Unos en el trono blanco, otros en el tribunal de las naciones, y los que creemos en el Señor y seamos redimidos por su sangre, porque somos el pueblo redimido, vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Cuál va a ser el juicio en ese tribunal de Cristo? Según las obras. Primera de Corintios capítulo 3 en su versículo 12 voy a leer de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a ver en ese tribunal de Cristo? Mire que tengo la Biblia en mano. ¿Qué se va a ver en ese tribunal de Cristo? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 voy a leer. Dice la palabra del Señor: porque si lo que parece tuvo gloria, Primera de Corintios capítulo 13, 3, en su versículo 12,
Voy a leer, estaba en 2 Corintios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero decirles algo. A usted que tiene tantos fundamentos, si los tiene, conviértase al Señor, porque dice la palabra que no puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Tú eres Pedro, que significa Cefas o roca, y sobre esta roca, no dice sobre esa, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando se refiere al Señor Jesucristo, sobre esta roca se está refiriendo a Él. No dice esa, dice esta roca, se refiere a Él, a Jesucristo, cuando Pedro hace la confesión. Entonces, no hay otro fundamento que no sea, dice la palabra del Señor, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro. Así es que si usted piensa que hay otro, no hay otro. Solamente Cristo Jesús. Pablo lo dice, que no hay otro intercedor entre Dios y los hombres, solamente Cristo. No hay otro. Con todo respeto se lo digo y con todo amor, y no estoy por molestar su fe, sino que simplemente estoy tomando la palabra de Dios para explicar estos temas que vienen a ser un tema de confusión. Ahora escucha el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca. Aquí aparecen 6 maneras de construir. Primero, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 3 maneras de construir que soportan el fuego. La plata, las piedras preciosas y el oro más bien lo purifica, el fuego. Pero la madera, dice aquí, madera, heno o hojarasca, ¿me entiende? Eso se quema por el fuego. Ahora, oiga bien el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Oiga bien, el día, ¿cuál es el día? El día que estemos delante del tribunal de Cristo, que el Señor nos esté diciendo esto es lo que vale. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Oro, plata, piedras preciosas se purifican con el fuego. Madera, heno y hojarasca se queman. Ahora mi pregunta es, ¿cómo están nuestras obras? ¿Cómo está tu obra? ¿Qué te impulsa a caminar en el Señor? ¿Qué te impulsa a hacer las obras del Señor? ¿Sientes incomodidad porque tienes que servir a una misma persona muchas veces por la misma necesidad que se acerca a ti? ¿Lo haces verdaderamente en el amor del Señor? ¿Tienes convicción de amor dentro de ti para hacer esas obras? El Señor te juzgará. No pensemos los cristianos que ya estoy salvo y ya está. Dios dará la recompensa. Corona de justicia, corona de gloria. Ahí corona de paz. Ahí están los galardones para cada uno. ¿Qué dice la palabra? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. Oiga bien, si tu obra fue buena, fue de corazón, fue con deseo, fue por ayudar, si eso que hiciste en la iglesia lo hiciste por amor, con alegría, con gozo, dice la palabra, si permaneciere la obra alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si tu obra es sana, es saludable,
si estás por amor, si estás por gozo, y tú hables con alegría porque quieres seguir al Señor, recibirás recompensa. Pero si lo estás haciendo porque tienes dinero y tienes que escucharte en la iglesia y quieres manipular la iglesia y quieres que la iglesia haga lo que tú quieras, aquí dice la Biblia que tu obra no permanecerá. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Está oyendo? Lo que le estoy con la palabra del Señor, le estoy diciendo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Está escuchando la palabra de Dios. No está en juego nuestra salvación, está en juego nuestra obra, están en juego nuestras recompensas. Están en juego por qué nos impulsa a hacer las cosas en el camino del Señor. Terminaré dándote siempre este mismo ejemplo. Había un hombre sabio y ese hombre sabio pocas veces se equivocaba en sus declaraciones que hacía, sus respuestas que daba. Había un grupo de jóvenes insensatos que querían probarlo siempre y ese día decidieron probarlo. Y le preguntaron, agarraron un pajarito en su mano y lo apretaron así, lo tenían tapado y le dijeron, ¿qué tengo en mi mano? A este lado salía la cola, aquí la cabeza del pájaro. Tienes un pájaro, le dijo. La verdadera pregunta que quiero hacerte, le digo, no es que tenga un pájaro. ¿Cómo está? ¿Está vivo o está muerto? Dijo el joven, si me dice que está vivo, lo aprieto y lo mato. Si me dice que está muerto, lo suelto y sale vivo. El sabio lo quedó viendo y le dijo, joven, en tus manos está el pajarito y está como tú quieras. En tus manos está tu propia vida. Esto es un ciclo, la vida es un ciclo que lo terminamos, nacemos y empezamos a caminar ese ciclo y lo terminamos con la muerte y con el encuentro con el Señor. ¿Cómo estás construyendo tu propio ciclo de vida delante del Señor? En tus manos está la vida, en tus manos está la muerte, en tus manos está el agua y en tus manos está el fuego. Lleva tus manos donde tú quieras, dice Deuteronomio 30 del 12 y siguiente, en la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga y la gloria en todo es para nuestro Dios.